Bueno, pues buenos días a todos y a todas de nuevo. Volvemos al aula tras esta breve pausa café para intentar recuperar algo de tiempo y poder acabar a la hora prevista. Y seguimos con este curso sobre la protección de los valores comunes en la Unión Europea. Voy a dejar ahora al mando de la próxima mesa redonda a Sara María Marchena Galán, que es investigadora en Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y secretaria de este curso. Ella va a presentar a los dos ponentes que tenemos aquí de manera presencial y luego tenemos otro ponente que finalmente no ha podido venir, Lucas González Ojeda, que es jefe en funciones de la representación de la Comisión Europea en España, porque la semana pasada se organizó el viaje de uno de los comisarios europeos aquí a España y bueno, dentro de sus funciones el que tenga que estar con él y precisamente hoy están en Valladolid, con lo cual ha sido imposible acompañarnos. Así que sin más dilación, dejo a Sara María Marchena Galán que se encargue del panel, presenta a los ponentes y modere después el debate posterior. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, pues procedemos a la siguiente mesa redonda, al panel número 4, sobre un nuevo reto para la Unión Europea, la integración cultural. En este sentido, el taller que ha hecho previamente la profesora Erika ha sido fundamental, creo que ha sido una buena introducción para plantear este tema porque creo que, bueno, desde ayer venimos hablando mucho de la idealidad de los valores de la Unión Europea, ¿no? Pero también nos tenemos que preguntar sobre cómo efectivamente aplicamos esos valores, cómo se desarrollan esos valores en la Unión Europea y si efectivamente somos coherentes o no con esos valores. En este sentido, vamos a tener a tres ponentes, uno de ellos ya ha comentado Miguel Ángel a través de un vídeo, que nos van a brindar diferentes perspectivas sobre el tema de la integración cultural, que sin duda se puede abordar desde distintas miradas, pero que al final, y valga la redundancia, termina siendo una propuesta integradora de lo que son los valores. En este sentido, paso a presentar a la que es la primera ponente, que es Alexandra Castro. Ella es abogada y es asesora experta internacional en materia de migraciones. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad París II, Panthéon-Assas. Tiene una maestría de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de esta misma universidad. Además, tiene más de 13 años de experiencia en docencia, en investigación, en consultoría, siendo su campo de acción fundamentalmente el ámbito del derecho internacional, de la administración de la migración y la protección de los derechos humanos de los migrantes y de las personas refugiadas, sobre todo con un enfoque en América Latina y en Europa. También ha estado trabajando más de 10 años en la Academia de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y posteriormente se ha instalado en Francia, donde también ha trabajado en investigación y consultoría para organizaciones internacionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico de la OCDE y el International Center for Migration Policy Development, entre otros. Por lo tanto, tenéis a una auténtica experta en esta materia y creo que nos va a dejar indiferentes. Así que, Alessandra, tienes el público para ti. Hola, buenos días. Bueno, me toca a mí hacer el papel de darles la otra cara de la moneda. Primero, pues como inmigrante, les voy a hablar sobre la política de inmigración de la Unión Europea, lo que representa todo un reto, porque les voy a hablar de un montón de circunstancias que, valga decirlo, en primer lugar, yo no las he vivido, gracias a Dios, en carne propia. Y esto en el marco de una discusión que es necesario que tengamos sobre la integración y sobre cómo se da ese proceso de acoger a alguien y hacerlo vivir en el lugar donde vivimos. Cómo se da ese respeto a algunos principios básicos en materia de hospitalidad. Y entonces, para pasar. Perdón, ya voy a. Ahí está. Entonces les voy a hablar de la dignidad, el respeto a los derechos humanos de cara a lo que es la política de inmigración y de asilo de la Unión Europea.
Vamos a ver cómo esos principios fundamentales de los que tanto hemos hablado en estos días se aplican puntualmente a lo que es la gestión migratoria y las decisiones que se toman en materia de política migratoria. Pero primero, detengámonos un momento a recordar, ayer Daniel nos hablaba de Vittoria y de Grocio, pues ellos también han hablado de asuntos fundamentales, de principios básicos de lo que ellos llamaban el derecho natural en materia de libertad de circulación. Para De Vittoria, buscando justificar la colonización, existía un derecho a la comunicación que implicaba la libertad de ir a otro territorio, pues a colonizarlo. Y lo hablaba de la hospitalidad en términos de un principio del derecho internacional. Para esto citaba a San Agustín y a Cicero hablando de cómo ese deber de hospitalidad era uno de los deberes más básicos del ser humano. Grocio luego retoma De Vittoria y le da el plus de utilizar este concepto del derecho a la comunicación y la libertad de movilidad por fuera de ese contexto de la colonización. Y habla entonces tanto de un derecho a emigrar, y esto es bastante interesante porque allí sale este derecho de la libertad de circulación, que como sabemos implica ese derecho a salir de su propio país. Incluso luego habla de un derecho a ingresar a otro territorio, desarrollando un concepto que aún hoy tenemos en derecho internacional y es el derecho al paso inocente que se da en mares internacionales. Desarrolla ese principio de la libertad de circulación en un contexto en el que dice es algo fundamental, es un derecho natural del ser humano el de comunicarse entre los pueblos y habla entonces de una sociabilidad natural como algo natural del ser humano. Más adelante estos conceptos, sobre todo con la veniencia del Estado moderno y digamos unas ideas que enaltecen la soberanía, vamos a encontrar a Pufendorf, quien va a decir que estos derechos no son así, va a implicar un cambio frente a estos conceptos y nos va a decir, existe una discrecionalidad. Los estados tienen un poder discrecional de determinar quién puede ingresar a las fronteras. Él dice, si bien existe un derecho a salir de su propio país, el derecho a ingresar, pues puede ser restringido por los estados. Es más, se va acercando entonces a la idea que tenemos en la actualidad. Pero dice incluso dentro de sus ideas muy volcadas hacia la soberanía que la inhospitabilidad es un rasgo salvaje e inhumano. Luego es retomado por uno de sus discípulos, Wolf, quien nos va a hablar incluso de que se puede prohibir el ingreso de las personas a los territorios, viendo a la soberanía como un patrimonio y que al ser un derecho de carácter patrimonial tenía la posibilidad de restringir quienes acceden a ese territorio. Pero finalmente llega Vattel, quien viene a ser el punto medio entre los dos y que es quizás citado más como uno de los pensadores clásicos en materia de soberanía versus hospitalidad y libertad de circulación versus controles migratorios. En muchas ocasiones incluso citado de manera errónea, incluso en jurisprudencia de tribunales norteamericanos para restringir o tratar de limitar el derecho de los refugiados a solicitar asilo. Vattel dice digamos, trata de reivindicar tanto el derecho a la protección, a la soberanía, como una prioridad de los estados, pero dice algo muy importante y bastante relevante para este tema, y es que habla de, primero, habla de que las personas tienen un derecho a salir de su territorio, perdón, ¿y cómo me devuelvo ahora? Ah, perdón. Un derecho a salir de su territorio y lo dice de manera muy interesante porque dice el derecho a salir del territorio hace parte incluso del propio pacto social. Dice cuando el Estado rompe con ese pacto social, cuando no provee para sus ciudadanos, cuando no satisface sus necesidades, cuando los ataca incluso, las personas tienen derecho a salir de su territorio. Igual me nos recuerda como este derecho a salir del territorio es un derecho que para los clásicos era considerado como un derecho natural, como un derecho propio del ser humano, el de circular libremente, como una manifestación más de esa libertad de la que hablábamos. Pero también dice, los estados como su poder soberano, pues pueden limitar esa libertad, con una excepción, y es el estado de necesidad. Y dice, cuando existe una fuerza imperiosa que hace que la persona necesite salir, ese estado de necesidad es más importante que la soberanía de los estados. Esa necesidad de las personas de tener que salir de un lugar por una fuerza que haga que no exista ningún otro medio para satisfacer sus necesidades, por poner un ejemplo,
Este estado de necesidad hace que es más fuerte que la soberanía. Y entonces invita a hacer un ejercicio de ponderación entre el estado de necesidad en el que se encuentran las personas para salir y el respeto por la soberanía, viendo la soberanía no como absoluto, infranqueable, sino como algo que puede ceder frente al estado de necesidad. Bien, con esto de fondo, pues para nadie es un secreto que no es así, de esta manera como se entiende hoy en día la libertad de circulación. Estoy hecho un desastre. Ya lo voy a lograr. Sabemos que la política europea de migración y asilo, pues, es una política que se ha tratado de construir desde hace mucho tiempo, desde 1999 empezamos a hablar, pues, desde el Consejo de Tampere empezamos a hablar de esa necesidad de tener una política común, pero incluso si empezamos a hablar desde los acuerdos Schengen y la libertad de circulación interna, estamos hablando en todo caso de unas reglas en materia de libertad de circulación y cómo ejercerla y de un control de las fronteras externas de los estados. Este proceso ha tenido momentos históricos que lo han ido moldeando, como por ejemplo la crisis migratoria del 2015, que como sabemos puso especialmente en tela de juicio los reglamentos de Dublín I y Dublín II que establecían las reglas de reparto en materia de asilo, puntualmente quiénes eran los estados que debían tramitar las solicitudes de asilo. Especialmente porque pone, como ya lo saben ustedes, siendo España uno de quienes sufren de un reparto disproporcional en la carga del tratamiento de las solicitudes de asilo por las reglas que fueron establecidas en Dublín I y Dublín II, según las cuales es el primer país de acceso a la Unión Europea el que debe tramitar estas solicitudes. Y que nos lleva entonces a un pacto europeo sobre inmigración y asilo que ya es del 2008 y que desde el 2020 estamos intentando reformar en vano. Ya lo hemos hablado en los días antes, lo hablábamos ayer, de cómo en la actualidad pues no existe un consenso especialmente, y ya lo vamos a ver más adelante, frente a un fracaso de ese principio de solidaridad. De ese principio de solidaridad de si hay unas personas en estado de necesidad, las recibimos, pues algunos países de los que ya hemos hablado aquí, tanto Hungría, Polonia y Austria, han dicho nosotros no queremos porque estamos muy lejos de ser esos países tapón de la Unión Europea. Entonces, hemos llegado al punto de pensar, preferimos pagar 20.000 euros por migrante para evitar tener que recibirlos. Entonces, por eso empecé hablándoles de esos principios fundadores, de ese principio de solidaridad y ese principio de necesidad para ver la distancia que hemos recorrido para llegar aquí. Pero ¿por qué hemos llegado aquí? Y digamos que hemos llegado aquí quizás por las concepciones de la migración y del migrante como alguien peligroso, y entonces se ha creado esta idea de que el migrante tiene que ser alguien que tiene que ser controlado, y en algún momento y tenemos también esa idea utilitarista de la inmigración. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una foto que está alguien detrás de la valla y dice, un momento, alguno juega bien al fútbol, porque tenemos esta concepción del migrante como alguien que hay que controlar, salvo si me puede servir de algo. Entonces, el tema más grave con la migración es las percepciones que existen alrededor de la migración. Y aquí sí que juega un papel muy importante los medios de comunicación de los que hablábamos hace un rato. La idea que nos venden de la inmigración, y aquí, por ejemplo, la imagen es bastante elocuente, de los refugiados como una ola de personas que va a inundar Europa y entonces tenemos que controlarla como de lugar. Cuando al final las cifras nos muestran que el 80% de los refugiados se encuentran en los países vecinos de donde provienen. No existe una tal ola que está invadiendo y acabando con la vida. Además, es una horda casi de bárbaros que vienen a acabar con la vida como la concebimos, sino que las personas migran sobre todo alrededor, sobre todo los refugiados, de los cuales hablamos de más de 100 millones de personas que en la actualidad se estiman están en necesidad de protección internacional. Suelen desplazarse sobre todo a los países vecinos de donde provienen, pero tenemos esta idea que digamos que no tiene en muchos casos asidero de una invasión por parte de la inmigración o como algo incontrolado, que obviamente es luego capitalizado por los partidos extremistas que terminan haciendo de esto un fortín político.
¿Esto a qué ha llevado? A que en la política europea en materia de inmigración, que tiene como sus ejes principales no solamente los controles exteriores de las fronteras, pero también la integración de los migrantes y también una política en materia de asilo, despliegue todos sus mecanismos para evitar lo que ha sido considerado como una invasión. Entonces, se ha centrado en un proceso que tiene como varios elementos, entre ellos el principal de ellos es el proceso de externalización de los controles migratorios, es decir, el poner los controles migratorios cada vez más lejos de las fronteras. El principal problema que tiene esto es que esto nos lleva a concluir acuerdos con países en donde olvídense de estándares en materia de derechos humanos, países que estamos criticando todo el tiempo, pero que en el momento de solicitarles una cuestión tan sensible que es como tratar de lidiar con personas, con seres humanos, pues estamos dispuestos a negociar con ellos, digamos, en aras de ese control migratorio. Entonces se han concluido países con países de tránsito y los países que se llaman tapones de Europa, como por ejemplo el acuerdo concluido con Turquía en el 2016 y que al día de hoy, por ejemplo, vemos lo que está sucediendo en Turquía, que está devolviendo afganos a Afganistán. Se hablaba de 1.300 el mes pasado. Em, o que en un primer momento ofreció una protección temporal a los sirios, pero que en la actualidad simplemente no los está recibiendo. Pero ni qué hablar de otros países como los acuerdos con Libia, el que también en su momento señalamos tanto por el dedo por la ausencia de democracia, vulneración de derechos humanos, pero que ahora y que esta semana decíamos es que acabamos de darnos cuenta que los guardacostas libios son corruptos, cuando pues era algo que se veía venir con una serie de prácticas y dinámicas que han sido plenamente observados. Y el más reciente de ellos con Túnez. Veíamos también la semana pasada que ha decidido devolver migrantes a dejarlos abandonados en el desierto en una ola creciente de intolerancia contra los migrantes que llegan a Túnez y con quien está concluyendo recientemente un convenio de la Unión Europea. Veíamos que todo, digamos, está en una ola de discriminación contra los inmigrantes en Túnez, puntualmente después de que el presidente decía que los inmigrantes estaban atacando su identidad nacional. Entonces esto ha dado lugar a asesinatos de migrantes, a personas que hayan sido abandonadas en el desierto y otro tipo de prácticas. Pero quizás lo más complicado de esto es que al final termina, digamos, la externalización de los controles termina poniendo en entredicho, pues, elementos que son, perdón, que son básicos de lo que se ha recordado como parte fundamental de los principios de la Unión Europea, y es puntualmente, perdón, y es puntualmente el derecho de asilo. Sabemos que la Convención de Viena sobre el Estatuto de los Refugiados fue impulsada por los países europeos. Sabemos que son los padres de esta convención que además ha estado incluida dentro de la normatividad europea. Entonces, y todos los países de la Unión Europea son firmantes de esta convención y que tiene como principios básicos el principio de no devolución, que quizás es, que además ha sido considerado una costumbre internacional y que dice que una persona no puede ser devuelta a un país en donde se tema que pueda ser susceptible de sufrir de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y aún así, este proceso de externalización pone principal y como primer lugar en entredicho este principio de no devolución y el propio derecho de asilo, ya que las personas nunca pueden llegar a un lugar donde puedan de manera segura solicitar una protección internacional. Estos controles fronterizos hacen parte de la agenda estratégica de la Unión Europea para el 2019 y 2024. La inmigración aparece como una principal prioridad y como una preocupación muy importante para la Unión Europea, pero las soluciones que se ponen en torno a la migración todas giran alrededor de unos mayores controles, un mayor control a la frontera exterior, es a donde se abocan la mayoría de recursos alrededor de la migración. Sin embargo, hay que decir que es una política que fracasa en la medida en que no ha hecho que dejen de llegar migrantes a la Unión Europea. Y por el contrario, lo que sí hace es que en consecuencia de la aplicación de estas políticas, pues mueren muchas personas intentando llegar a la Unión Europea. Y los traficantes de migrantes, pues mientras tanto, se frotan las manos porque existen en la medida en que haya más controles a la migración. Si hay canales de migración regular, pues el negocio de los traficantes se acaba y ya no hay traficantes de migrantes. Recientemente, países como el Reino Unido y Dinamarca han propuesto nuevas soluciones alternativas. Ahora vamos a mandar a los solicitantes de asilo a Ruanda.
para que desde allí soliciten asilo. Imaginen dónde estamos del concepto de hospitalidad, dónde estamos de atender a las personas en estado de necesidad. En el Reino Unido recientemente también fue declarado ilegal este envío de migrantes a Ruanda bajo pues, bajo el concepto básico de que no garantizaba que se aplicara el principio de no devolución, que no conocíamos, no había suficientes garantías de que el sistema de asilo en Ruanda asegurara que el Reino Unido estuviera cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de asilo. Y aquí entonces aparece Frontex como la agencia europea encargada del control de las fronteras, para quien digamos, se destinan cuantiosos recursos. Pensemos que el presupuesto de Frontex es de más de 500 millones de euros anuales para su funcionamiento. Y de una política que dentro de ese eje de control, pues utiliza tecnología, vigilancia marítima, para evitar que suceda esto, y es que los inmigrantes logren ingresar de manera sin autorización a las fronteras al territorio europeo. Pero además también existe un proceso en el que se han criminalizado a las organizaciones no gubernamentales que intentan ayudar a los migrantes que se encuentran en el mar. Hemos visto incluso recientemente, no sé si las hayan visto, imágenes que muestran cómo ha existido o se puede sospechar que haya existido algún tipo de complicidad de Frontex frente al accionar de guardias y guardias costeras que han terminado en el hundimiento de barcos, o por lo menos casos de omisión de socorro en el que se sabía que había barcos que estaban en peligro de hundir y no le han dado socorro a estas personas. Todo esto termina, como les decía, en muertes en el mar. Para llegar a España han muerto en el primer semestre de 2023 951 personas tratando de ingresar al territorio español. El 14 de junio de este año hablamos de una tragedia que cobró 750 personas en las costas griegas, de las cuales había 100 niños, y ya por lo que se ha investigado al respecto, se sabe que alcanzaron a pedir ayuda y no fueron socorridos. Tenemos, pero no es nuevo, ¿es cierto? Desde el 2013 recordarán tragedia en Lampedusa, que en su momento Barroso, quien era en ese momento presidente del Consejo, decía: esto nunca volverá a suceder, les prometo que esto jamás va a volver a ocurrir. Y finalmente, en ese momento se organizaron políticas de salvamento en el mar, pero estas fueron luego descartadas bajo la idea de que esto servía de efecto llamada, que llegaran más migrantes. Entonces, que mejor era digamos, no rescatarlos en el mar, porque eso iba a hacer que vinieran más personas. Y ya vamos a ver más adelante cómo bajo esta idea del efecto llamada, hay muchas vulneraciones a los derechos de los migrantes bajo la idea de si les doy un tratamiento digno, van a seguir viniendo. Entonces mejor reduzco el tratamiento que le doy. Ahogados en Lampedusa, incendio en Moria, recordarán Grecia, campos de internamiento de extranjeros en donde se incendió y muchas personas murieron. Al final, como lo dice el jefe editor de Human Rights Watch, es como lo que sucede con los tiroteos en Estados Unidos. Todo el mundo, cuando sucede, cuando se hunde un barco, cuando salen las noticias, todo el mundo se coge la cabeza, pero al final todo sigue igual. Seguimos haciendo lo mismo. Nada cambia. Nada cambia y, por ejemplo, y como se me acaba el tiempo, pues también esto también va acompañada de una política de retención y de expulsión de migrantes. Solamente rápidamente, todos los punticos que ven en el mapa son lugares de retención para migrantes que existen en la Unión Europea. Migrantes que en la mayoría de los casos, además, luego no pueden ser expulsados. Los retengo antes de expulsarlos, pero no logro expulsarlos por diversas razones, entre ellas por la ausencia de acuerdos de readmisión con los países de origen o tránsito de estos migrantes. Esto nos lleva a hablar si estamos en presencia del fin del derecho de asilo. El derecho de asilo, vuelvo a insisto, que también, digamos, hace parte de uno de los principios importantes que supuestamente están incluidos dentro de nuestro acervo de derechos humanos y dentro de esa idea mínima de tratamiento digno al ser humano. La imagen que ven allí, algo que pasó esta semana en el Reino Unido, em, un representante o bueno, funcionario público decidió pintar de blanco o quitar el dibujo de Mickey Mouse que había en un centro para recepción de niños refugiados porque le parecía que era demasiado amigable, que era demasiado amigable para ellos. Entonces había que quitarlo porque el efecto llamada. Entonces, aquí tiene
como si fuera a pasar esto, ¿verdad? Como si fueran a decir en el barco, miren, ya quitamos el dibujo de Mickey Mouse y los migrantes fueran a decir, no, entonces espere, me voy a devolver porque no me están recibiendo en donde voy. Entonces, esta idea del fin del asilo pues se da como una consecuencia de todas estas políticas, de la externalización de los controles migratorios, pero no solamente de esto, también de procedimientos muy engorrosos para la obtención del derecho de asilo, pero también de algo que se ha vuelto muy recurrente y es la idea del falso refugiado. Cada vez tenemos más la idea de que quien llega a pedir asilo de pronto no está huyendo tanto, lo cual se traduce en es una idea que llega incluso a los propios funcionarios que toman la decisión a nivel nacional sobre la determinación de la condición de refugiado y termina en mayores tasas de decisiones negativas para el reconocimiento de la protección de los refugiados. La cosa está allí. Digamos que la política y la reforma que se quiere hacer, ese nuevo pacto migratorio europeo, desafortunadamente va encaminada a ese mismo sentido, a deshumanizar la migración, a contar a los migrantes y no contar con los migrantes. Y en ese sentido, a buscar primero la creación de mayores filtros para el ingreso de los migrantes, los llamados hotspots, para que allí se haga un proceso de triangulación para determinar si las personas pueden ingresar o no. Segundo, en la compra de la solidaridad, la posibilidad de que los estados puedan decir no los voy a recibir, pero voy a pagar. Es decir, un poco más de lo mismo. Bueno, esto voy a pasarlo porque se me acaba el tiempo. Pero luego tenemos lo que sucedió con los ucranianos y aquí entonces vimos una cara diferente de lo que puede ser de la política europea en materia de inmigración y asilo. Y aquí encontramos entonces que se activa la directiva del 2001, que nunca se le aplicó a las personas de ex Yugoslavia, quienes inspiraron la expedición de esta directiva. No se aplicó en el 2015 frente a los afganos, pero se aplicó en este momento por primera vez para los ucranianos para decir, no puedo hacer una determinación individualizada de la condición de refugiada, vamos a dar una protección temporal en masa. Es decir, a todos los ucranianos que hubieran tenido que salir con el contexto de la guerra, les voy a dar esta protección y les voy a dar una posibilidad de ingresar en el territorio y permanecer en el territorio que ellos escojan. Aquí sí se activó ese principio de solidaridad y aquí así hablábamos de esa solidaridad necesaria. Digamos que si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de qué pasará en un futuro con esto y para dónde va. Entonces, tratando de aterrizar a lo que finalmente me pedían que hablara y es sobre este concepto de integración, lo que sé ustedes es que no podemos desligar, por un lado, unas políticas que ven al migrante como una amenaza y que nos enfocan y nos muestran todo el día, un accionar de los medios que nos muestran como una amenaza, con una necesidad de integración y de vivir juntos. Esas cuestiones no se desligan en el imaginario. Si yo creo la idea de que el migrante es una amenaza, voy a ver una amenaza en mí o en cualquier otro inmigrante que vea por ahí. Entonces, eso finalmente termina siendo terreno fértil, perdón, para partidos extremistas que cada vez más se apropian de estos discursos y terminan en un problema grave de integración a mediano y a largo plazo. Fíjense lo que está sucediendo en la actualidad en Francia y aquí les dejo una imagen de alguien que sale en televisión a decir que las causas que hay relaciones entre la inmigración y la violencia que se ve en este momento en Francia por reacción ustedes me imagino todos conocen el caso de un niño que fue disparado por la policía. Entonces dice que lo que sucede es que para la inmigración, para la segunda o tercera generación de inmigrantes, hay como una regresión hacia los orígenes étnicos y que por eso es que las personas salen a romper todo en Francia, porque volvieron a sus orígenes salvajes y eso es lo que los hace ser violentos. Y ese es el discurso que sale en televisión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a poder vivir juntos como sociedad? Si no sancionamos suficientemente fuerte este tipo de discursos, pues es imposible llevar a cabo una integración. Y finalmente, con esto termino, pues digamos, esto es algo de lo que desafortunadamente no solamente adolece la Unión Europea. En Estados Unidos también vemos que se adelanta cada vez más una política de externalización de los controles migratorios y acuerdos bilaterales con los países para que ayuden a controlar la inmigración. Pero como un punto final, y me gustaría dejarlos con esta idea que creo que se une mucho a lo que hablaban en el taller antes, América Latina, paradójicamente, ha tenido históricamente una posición diferente frente a la gobernanza migratoria. Ha sido mucho más abierta a la protección de los refugiados
refugiados con la Declaración de Cartagena, que amplía la definición de refugiado. Entonces, quizás este es un tema en el que podríamos también volver a mirar a América Latina y tomar algo de lo que se hace allí, por lo menos en aplicación de ese principio de solidaridad, buscando que nuestra política migratoria no termine dejando en entredicho los principios y valores de la Unión Europea. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Alexandra, por tu magnífica intervención. Veníamos comentando estos temas estos días y teníamos muchísimas ganas de que interviniera, porque yo creo que nos ha dado un golpe de realidad con respecto a lo que estamos hablando estos días, ¿no? Que desde luego hay que hablar de ello, hay que hablar de valores, pero hay que ver también un poco cuál es la realidad y cuáles son las contradicciones que tenemos. Y muy fundamentalmente ha señalado algo al final, que es que yo creo que también como ciudadanía tenemos que tener presente este discurso que ha tenido ella, estos datos y estas cosas que están pasando frente al auge de esos discursos racistas y xenófobos que promueven el odio y la intolerancia. Entonces, espero que nos haya dejado indiferentes y que marque un antes y un después. Bien, a continuación va a intervenir por medio de vídeo, puesto que ya han explicado que no podía asistir, Lucas González Ojeda. Él es director en funciones y responsable de Asuntos Políticos y Económicos de la representación de la Comisión Europea en España. Anteriormente ha desempeñado el cargo de jefe de prensa de la representación de 2018 a agosto de 2021. También es economista financiero de la Comisión, ha estado trabajando en Bruselas en el diseño y desarrollo de diversas iniciativas en el campo de la regulación y la supervisión financiera micro y macroprudencial. Y además ha representado a la Comisión Europea en diversos foros internacionales, participando en el diseño e implantación del programa de asistencia financiera al sistema financiero español. No sé si tenemos el vídeo para que se pueda ver. En primer lugar, querría agradecer a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste por organizar esta edición 2023 del Campus Juste sobre la protección de los valores comunes en la Unión Europea, que es un tema muy pertinente para este curso. Me habría encantado, lógicamente, poder acudir presencialmente e intercambiar ideas con todos vosotros en esta mesa sobre integración cultural en la Unión Europea, pero desafortunadamente tengo que cumplir otros compromisos profesionales que me han impedido estar allí hoy. Con este vídeo lo que me gustaría fundamentalmente es añadir mi granito de arena para contribuir al debate, que seguramente será interesantísimo y que vais a tener con Alexandra Castro, con Francisco García, bajo la conducción de Sara María Marchena. Voy a intentar dividir mi intervención en dos partes. En la primera voy a mencionar aquellos programas de carácter europeo y que desde luego muchos de ellos son muy conocidos y que tratan de fomentar los esquemas de integración cultural, las políticas culturales y que tienen que ver también con el fomento de lo que llamamos ciudadanía europea, construcción de la ciudadanía europea. Ahí tenemos dos programas fundamentales dentro de la Unión Europea, uno de ellos que es el buque insignia de nuestra Unión, que es el Erasmus Plus, lógicamente, y el segundo que me gustaría comentar es Europa Creativa, entre otros. En la segunda parte también intentaré hablar de la parte de integración cultural de las personas que vienen de fuera de la Unión Europea y que tratan de integrarse y estar dentro de las fronteras de la Unión Europea. Como digo, el programa más conocido de la Unión Europea y que desde luego tiene un fin fundamental, que es la construcción de esa ciudadanía europea a la que me he referido antes y la integración cultural de los ciudadanos de los 27 Estados miembros, es el programa Erasmus Plus, que cumplió en el año 2022 ya 35 años. Gracias a la financiación de actividades y a las becas que se producen a través de este programa, pues se permite la movilidad, como es bien sabido, no solo de estudiantes, que fue, digamos, el origen de este programa Erasmus Plus, sino también de profesores, de profesionales entre los distintos países, no solo entre los 27, sino también en algunos países europeos fuera de los 27. Para el periodo 2021-2027, que es, como sabemos, el marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto de la Unión Europea para estos 7 años, para este periodo de 7 años, el programa Erasmus Plus ha doblado su presupuesto.
estará dotado y está dotado ya con más de 26.000 millones de euros. Además, hay que hacer especial hincapié en la inclusión y la diversidad y en ofrecer oportunidades de participación a los jóvenes en la vida democrática y cívica. Esto es muy importante también desde el punto de vista de la construcción y de la protección y de la promoción de los valores comunes de la Unión Europea. Lógicamente, quiero pensar que entre nuestro público hoy, pues habrá estudiantes, profesores, otros profesionales que seguramente habrán participado en este programa o que al menos estén pensando en aprovechar las oportunidades que nos brinda a todos Erasmus Plus para pasar un tiempo en otro país europeo, estudiar, aprender, trabajar. Pero no solo eso es una parte del programa, pero lo fundamental del programa es precisamente contrastar con otras personas que están en otros países, pero que al final sobre las cuales tenemos un sustrato común cultural, pero que también tienen diferencias, puntos de vista que no son exactamente los que tenemos nosotros desde el punto de vista cultural. Otra acción a destacar dentro del programa de Erasmus Plus es el programa Discover You. Este programa, que es de más reciente constitución, consiste en una ayuda en forma de bono de viaje en tren para que los residentes en la Unión Europea puedan viajar por toda Europa y así darles la oportunidad de conocer pues, viajeros con las mismas inquietudes, ser más independientes y además explorar el sustrato, como decía, común de la identidad europea, la construcción de esa identidad europea. En la convocatoria de primavera de 2023, la Comisión Europea ha dispuesto de 35.000 bonos de viaje de estos de los que estamos hablando dentro del programa Discover You. Desde el año 2018 se han ofrecido ya más de 200.000 bonos de viaje. La última encuesta a los jóvenes beneficiarios del programa indica que el 72% de ellos, que era la primera vez que utilizaban el tren para salir de su país de residencia. Eso significa que les ha brindado una oportunidad real de viajar a otros países que de otro modo no hubieran tenido. La experiencia les ha permitido, lógicamente, entender mejor otras culturas y también conocer un poco la historia común de todos los europeos. Más de 2/3 de los participantes han indicado que no habrían podido financiar sus gastos de viaje sin este programa. Yo creo que esto es fundamental para entender la importancia que tienen programas como este. También hay otros muchos programas de políticas culturales de la Unión Europea y que fomentan la integración cultural y la promoción de estos valores comunes europeos que son propios de nuestra cultura y de nuestra Unión Europea en general, ¿no? He mencionado antes y vuelvo a insistir en este punto, Europa Creativa. Europa Creativa es un programa que tiene más de 2.400 millones de euros de presupuesto para el periodo 2021-2027 y que fomenta la cooperación europea, ofrece financiación para los sectores importantísimos desde el punto de vista de la industria cultural, pero también desde el punto de vista, como decía antes, de la integración dentro de la cultura europea en este marco cultural, creativo y también audiovisual. Se incluyen programas de movilidad para artistas y profesionales, apoyo para entidades culturales paneuropeas, el desarrollo de más de 400 películas, series, documentales, videojuegos, no olvidar este punto también, y la protección del patrimonio cultural europeo, que es también uno de los puntos fundamentales de nuestra cultura europea. La política de apoyo también a la diversidad de las lenguas, la coexistencia de gran número de lenguas oficiales y que no lo son dentro de la Unión Europea, pero que tienen una importancia vital dentro de lo que es el acervo cultural de la Unión Europea y que, digamos, apuntalan el lema que tenemos nosotros, que es unidos en la diversidad. Este lema refleja cómo todos los europeos se han unido formando la Unión Europea para trabajar en favor de los valores que están establecidos en los tratados y en concreto en la paz, en la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de las culturas, de las tradiciones y de las diversas lenguas que existen en nuestro continente. Como digo, la Unión Europea tiene 3 alfabetos diferentes, 24 lenguas oficiales. En la actualidad hay aproximadamente 60 lenguas que se hablan en determinadas regiones o dentro de grupos específicos dentro de distintos Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea apoya esta diversidad de lenguas a través de diferentes acciones, desde oportunidades para aprender idiomas dentro del programa Erasmus, el Sello Europeo de las Lenguas, la celebración del Día Europeo de las Lenguas cada 26 de septiembre o la traducción de las propuestas de legislación europea a nuestras lenguas oficiales, en nuestras 24 lenguas oficiales.
Creo que también habría que mencionar entre estas iniciativas que promueven una mayor integración cultural y el desarrollo de los valores, las posibilidades que ofrece el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es otro de los grandes logros de los últimos tiempos para que los jóvenes europeos puedan participar en proyectos de voluntariado, en oportunidades de trabajo y que además suponen un valor muy importante dentro de los currículums que pueden presentar posteriormente a lo largo de su carrera profesional. Dejada esta primera parte de mi intervención, vamos a esta segunda, que tiene que ver con las acciones que tiene la Unión Europea en marcha respecto de la integración de las personas que vienen de fuera de las fronteras de la Unión Europea y que vienen a vivir, a convivir y a integrarse dentro de nuestras sociedades. Para situarnos un poco en contexto, quería también compartir algunos datos con vosotros. A 1 de enero del 2021, de los 447 millones de personas que viven en la Unión Europea, 23 millones, más de 23 millones son ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Es un porcentaje muy significativo y que nos invita precisamente a llevar a cabo políticas de integración y de integración cultural dentro de lo que es los valores de la Unión Europea. Las personas que vienen a integrarse en nuestras sociedades pues afrontan a veces problemas de discriminación, de desigualdad en materia de educación, de empleo, a veces de atención sanitaria, de vivienda fundamentalmente. También tienen que aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, unas determinadas normas sociales a las que probablemente no estén acostumbrados y también eso genera determinadas dificultades que son importante atajar y, desde luego, ayudar dentro de lo que es la labor de la Unión Europea en materia de integración cultural. Evidentemente sabemos que la labor de los Estados miembros aquí es fundamental. No solo es la Comisión Europea y no solo son las instituciones europeas las que tienen que actuar en este sentido, sino que tanto los Estados miembros, las regiones, en España las comunidades autónomas, los municipios, tienen un papel fundamental en este marco. Pero en la parte que nos toca a nosotros, en la Comisión Europea, pusimos en marcha en el año 2020, en noviembre del 2020, el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión para los próximos 7 años hasta el año 2027. Este plan de acción reconoce en primer lugar que el modo de vida europea es inclusivo, no podemos dejar este asunto de lado, es decir, el europeo, los ciudadanos europeos integran, tratan de incluir siempre a quien viene de fuera y tratarles de la mejor manera para que se integren en nuestras sociedades. La integración y la inclusión son fundamentales para las personas que llegan a Europa y también para las comunidades locales, así como una inversión social y económica a largo plazo para el bienestar de las sociedades europeas. La integración y la inclusión son procesos bidireccionales, lógicamente, en el que se ofrece ayuda siempre a las personas para que se integren y ellas también hagan el esfuerzo que hacen siempre cuando vienen, que es el de integrarse en nuestras sociedades y con nuestros valores. Hay que tener en cuenta también que las prioridades en materia de género y lucha contra la discriminación y las combinaciones de características personales de las personas que puedan venir plantean dificultades específicas y eso también hay que, lógicamente, tenerlo en cuenta a lo largo de abordar, al momento de abordar las políticas de inclusión de las que estamos hablando. También implica, lógicamente, respetar, y esto es fundamental, los valores comunes europeos consagrados en los tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Democracia, Estado de Derecho, libertad de expresión, de religión, derechos a la igualdad, a la no discriminación. Todos estos son valores fundamentales de la Unión Europea y, lógicamente, todos nosotros tenemos que tratar de alcanzar la integración en el marco de estos valores. Los gobiernos nacionales, como decía, son los principales responsables en la creación y en la aplicación de las políticas sociales, incluyendo también las de integración e inclusión. La integración y la inclusión no son algo que se pueda conseguir exclusivamente en Bruselas o desde Bruselas, sino que las sociedades, los ciudadanos, todos tenemos que estar involucrados en este aspecto. Por eso la Unión Europea y la Comisión en concreto ha apoyado acciones de integración en diversas formas, desde instrumentos de financiación europea a través de los fondos europeos, a través de la elaboración de distintas directrices, la coordinación de las acciones de los distintos Estados miembros, en fin, una infinidad de acciones que tenemos desde nuestra parte de las instituciones europeas, pero que es muy importante que ejecuten, lógicamente, los Estados miembros y las distintas administraciones que existen en cada uno de los Estados miembros. Las acciones de la Comisión bajo el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión
proponen un apoyo específico y que se adapta y tiene en cuenta los retos concretos para las personas que vienen de fuera y que tienen origen migrante, tales como como los retos que se pueden producir, como decía antes, en materia de género, en materia de integración religiosa, etc. Las principales acciones y algunos ejemplos los tendríamos en materia de educación y formación inclusiva, lógicamente dando el reconocimiento a cualificaciones y aprendizaje que puedan tener estas personas, para fomentar la mejora de las oportunidades de empleo, la empleabilidad en las personas que vienen desde fuera y que tratan de integrarse en las sociedades europeas es fundamental, lógicamente, para que puedan acceder a todo tipo de servicios, a vivienda, etcétera. Y el fomento también, y esto es muy importante también, el fomento de acceso a los servicios sanitarios. Como bien sabemos, los servicios sanitarios en Europa son buque insignia de nuestro Estado social y esto también es muy importante que lo consigamos también para las personas que vienen de fuera. Por último, el acceso a la vivienda es un problema, el acceso a la vivienda que no solo, lógicamente, atañe a las personas que tenemos origen en las sociedades europeas, sino que también y de manera muy decisiva para las personas que vienen de fuera. Y para ello es muy importante pues tratar de apoyar con nuestros fondos, con nuestras líneas de financiación, todas aquellas acciones que puedan ayudar a la integración también en esta materia. Quiero concluir mi aportación también en esta mesa por parte de la Comisión y querría animar a todos los participantes a que hagan uso de los instrumentos y los fondos europeos que tenemos disponibles. Como sabemos, a veces son de difícil identificación, pero es absolutamente esencial que todas las administraciones sean conscientes de la disponibilidad de fondos que también existen en materia de integración cultural, que, como digo, es un aspecto fundamental en nuestras sociedades y desde la Unión Europea. Me despido ya y quiero desearos a todos una jornada interesante y seguro que será productiva y en todo lo que tiene que ver con las acciones que lleva a cabo Juste en este curso, en estos cursos que ha organizado, en estas jornadas y desde luego espero poder el año que viene estar allí presente con todos vosotros y poder intercambiar opiniones de manera presencial, que es siempre mucho más adecuado que a través de un vídeo, pero este año no ha podido ser de otra manera. Así que, sin más, muchísimas gracias y una jornada y unas jornadas lo más productivas posible. Bien, bueno, pues muchas gracias por si lo ve. Y bueno, hubiese sido muy interesante el poder haber tenido una conversación con él porque creo que ha lanzado algunas, bueno, ha estado explicando algunas medidas, algunas políticas, ¿no? Y algunas acciones que seguramente os resulten interesantes, pero bueno, seguro que en algún momento tenéis esa oportunidad. Y creo que también ha incidido un poco en lo que veníamos diciendo desde la ponencia anterior en materia de integración, ¿no? Y en cómo también la integración es una cuestión de derechos y también es una cuestión de lucha contra la desigualdad, en el sentido de que estaba hablando de acceso a la vivienda, acceso a los servicios sanitarios y demás. Sin más dilación, presento al próximo ponente. En este caso tenemos a Francisco García Acosta. Él es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, es premio extraordinario de licenciatura y primera mención de honor en los premios nacionales de terminación de carrera en España y es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Bolonia. Él nos va a brindar una perspectiva más filosófica, constitucionalista sobre la cuestión de la integración cultural y también nos va a hablar de la importancia de la educación cívica. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Perdón que no me pueda levantar. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría expresar mi más profunda y sincero agradecimiento a las instituciones que han organizado este curso por la extraordinaria amabilidad y generosidad que han tenido al invitarme a estar aquí con todos ustedes. Y personifico en las personas de sus directores, del profesor Marcos Criado, de Lorena Chano, de Miguel Ángel Martín, y muchísimas gracias. Y para mí es un gran honor, en primer lugar, porque lo hago aquí, en este magnífico lugar, que es el Monasterio de Yuste. En segundo lugar, porque lo hago de la mano de la Fundación Yuste, muy prestigiosa. Y en tercer lugar, porque lo hago en el marco de este congreso, compartiendo cartel, si me permiten la expresión, con algunas personas que admiro y quiero mucho. Así que muchas gracias. Y yo creo que la mejor manera que tengo
para agradecer tanta generosidad es la de atenerme al tiempo pactado, 25 minutos. Miren, yo voy a hacer una intervención en esta mesa redonda que va a constar de dos partes. Una primera parte, bueno, las dos partes realmente tienen un planteamiento, como ha dicho antes la presentadora, no de derecho constitucional, yo soy constitucionalista, sino de derecho casi político-filosófico, un poco plantearnos por qué la inclusión y la integración son valores esenciales del constitucionalismo y por extensión de la Unión Europea. Esa va a ser la primera intervención, la primera parte de la intervención, y la segunda parte de esta intervención va a consistir en hablar de una herramienta fundamental del plan de integración, del plan de acción en materia de integración e inclusión del que ha hablado el anterior ponente, que es ni más ni menos que en materia de educación, la educación cívica, la educación ciudadana, o como a mí me gusta denominarla, la educación constitucional. Bien, pues esa es básicamente la invitación que les formulo. Vamos a hablar en primer lugar de algo que en el propio plan de acción aparece en la página 1, lo ha dicho antes el anterior participante. El modo de ser europeo es el modo de la integración, pero vamos a analizar esto porque es así. Y miren, el constitucionalismo, bueno, hoy la Unión Europea es una unión de estados sobre los valores del constitucionalismo. Eso es algo muy importante. El constitucionalismo no deja de ser un movimiento político, como un partido político, que amanece, como ustedes bien saben, en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX y que tiene por finalidad una reformulación de las relaciones entre gobernantes y gobernados, en virtud de la cual los gobernantes estén controlados, limitados y supervisados por los gobernados a través de constituciones. Establecen el Estado de Derecho, uno de los valores del artículo 2, la democracia, uno de los valores del artículo 2, la separación de poderes, otro de esos valores, y sobre todo la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero el constitucionalismo no triunfa en el primer momento. El constitucionalismo tiene que avanzar muchos siglos para que triunfe. Triunfa en Estados Unidos en su primera versión, en la versión del constitucionalismo originario. En Europa no triunfa, salvo la excepción británica. Y precisamente como es una excepción, es difícilmente exportable al continente. Y en el continente tenemos la versión francesa, es la que luego se exporta a España, pero que es una versión que tampoco triunfa hasta 1875. No triunfa ni en la Primera República, ni en el Imperio Napoleónico, ni en la Restauración, ni en el gobierno de los 100 días, ni otra vez en la Restauración monárquica, ni en la monarquía de Julio, ni en el Segundo Imperio, triunfa en la Tercera República. Y el resto de Europa es un páramo, es decir, constitucionalismo no hay prácticamente en Estados Unidos, en un anglosajón, en el Reino Unido y un poco en Europa. Y luego con la debacle de la Primera Guerra Mundial y luego sobre todo con la debacle de la Segunda Guerra Mundial. Y el constitucionalismo se implanta en Europa, nos guste más o menos, porque el constitucionalismo es la máscara de la expansión geopolítica de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos ganan la Segunda Guerra Mundial, e importan el occidente europeo, imponen su modelo constitucional porque nosotros no pudimos llegar, ni los franceses pudieron llegar, y a partir de su victoria en la Segunda Guerra, en la Guerra Fría, lo que hacen es imponer en los valores constitucionales en aquellos países que no tenían precisamente estos valores. Léase Mongolia, léase todo el este europeo y léase también Latinoamérica, porque los americanos son los que hacen todo lo posible para que no haya democracia y constitución en Latinoamérica entre 1945 y 1989, porque estaba la URSS. Una vez que cae la URSS, los americanos dejan que también haya constitucionalismo y constituciones en Latinoamérica. Y llegamos a 1989, el fin de la historia, 1991 con Fukuyama, y todos los estados del orbe conocido son estados constitucionales. Pero claro, hemos tenido en estos 30 años un requiebro, porque asistimos a un fenómeno que es el de la pseudo-constitucionalización de estados autocráticos, de dictaduras. El caso paradigmático es la Federación Rusa, que formalmente es un Estado constitucional con una constitución, pero materialmente es una pseudo-constitución. Ha triunfado el constitucionalismo en todos y cada uno de los países, con excepciones. Pero ¿dónde ha triunfado de verdad el constitucionalismo? En que ha sido capaz de vertebrar una cosa nueva, una entidad, entelequia nueva, que es la Unión Europea, que es una unión de estados fomentada en los valores constitucionales y única y exclusivamente en los valores constitucionales. Ese es básicamente el éxito del constitucionalismo. Cuidado, organizaciones intergubernamentales de integración no solamente ha existido la Unión Europea, existió el Comecon, existió el CAME,
sobre otros valores, los valores de las democracias populares, de los estados socialistas, de los valores marxistas, y no triunfó, no pudo llegar a la integración. La Unión Europea sí, porque ha sido la integración sobre la base de los valores constitucionales. Y cuidado, el constitucionalismo ha sido capaz de crear la Unión Europea, pero el constitucionalismo crea cosas. Los valores constitucionales crean cosas. No es la primera vez. El constitucionalismo crea el paso, los valores constitucionales, el paso del Estado dinástico al Estado nacional. Es decir, el Estado dinástico al Estado nacional, la traslación del sujeto de soberanía del rey al pueblo es precisamente por el constitucionalismo y el reconocimiento del principio democrático y que el pueblo no es un objeto de dominación política. Y ahí hay un cambio profundo, que es un cambio de la configuración del Estado moderno. Y luego también el constitucionalismo hace algo, crea algo nuevo desde el punto de vista de la estructura territorial, que es la creación de los estados federales con la Constitución Federal Norteamericana, un nuevo modelo de organización territorial del poder. El federalismo con un doble circuito de legitimidad, dos constituciones, la de la federación y la de los estados. Es decir, que el constitucionalismo es capaz de crear cosas, de transformar el estado de dinástico a nacional y de crear eso algo nuevo que es el federalismo, y ahora crea ese ovni nuevo, que es la Unión Europea. ¿Y qué es la Unión Europea? Pues la Unión Europea no deja de ser el difícil. No es una unión real, es decir, o la monarquía hispana, no es una unión personal, es decir, varios reyes con un rey. Unión real, varios reyes con un rey con varios reinos y varias instituciones. No es un Estado confederal. No se sabe bien lo que es la Unión Europea. Yo me arriesgo a darles una hipótesis de trabajo, y es que la Unión Europea no es sino un Estado transnacional. 27 naciones, 27 estados. Pero cuidado, es una gran novedad, un Estado transnacional fomentado ¿en qué? ¿Fundamentado en qué? En valores. No puede ser en otra cosa. En los valores del artículo 2. ¿Qué une a un lituano con un español? Los valores. ¿O qué une a un murciano en última instancia con un extremeño? Los valores. Y la clave de bóveda por la cual es capaz de construirse la Unión Europea es porque compartimos solamente los valores. Y cuidado, ese modus operandi del constitucionalismo difiere totalmente de lo que fue, por ejemplo, la construcción del Estado moderno. ¿Cómo se construyen los Estados modernos? No sobre la base de la integración, sino sobre la base de la exclusión. ¿Cómo se hace el primer Estado moderno, el de los reyes católicos? Sobre la base de fórmulas, concentración del poder, ampliación de la esfera del poder, pero sobre todo fórmulas de adhesión y solidaridad. Y esas fórmulas de adhesión y solidaridad, ¿cuáles son? La exclusión religiosa, la expulsión de judíos, la expulsión de moriscos en 1604, como Felipe III. Es decir, excluyo. Es decir, el Estado moderno, la germinación, el paso de los reinos medievales al Estado moderno se hace paradójicamente con herramientas contrarias a la que nosotros estamos construyendo la Unión Europea, que es la inclusión. Se hace a través de la exclusión. Pero es que, cuidado, el paso también del Estado dinástico al Estado nacional en el siglo XIX también se hace sobre la base de la exclusión, o si quieren, de la identidad ideológica. A cada pueblo un Estado, cada nación un Estado. Cada nación es la teoría de las nacionalidades que termina triunfando en el ámbito de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que luego fracasa porque nos damos cuenta, después de los disparates y los horrores de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que lo importante no es a cada pueblo un Estado, sino básicamente identidades en valores, identidades no asesinas, sino identidades concéntricas, valores. Eso es lo que llega el constitucionalismo, a través de la integración en valores. Y es su arma, y tiene la capacidad de transformar mucho. Incluso, ya les digo, de transformar con una herramienta que es la antitética de la herramienta que se utilizó durante siglos, que era la de la exclusión. Y ahí tenemos sociedades como la española, desde 1492 hasta prácticamente 1975, eran homogéneas, con muy pocas diversidades. Y a partir de la democracia del 78, pues son sociedades plurales y abiertas. ¿Por qué el valor de la integración es el valor de la Unión Europea? También tiene una razón de ser. Son los valores del occidente europeo. Fíjense, desde Aristóteles todo el mundo pensaba que el ser humano era un ser político por naturaleza, pero llega precisamente el Renacimiento, las guerras de religión, cuando precisamente hasta eso quiebra, y hay que buscar una fundamentación precisamente a la quiebra de la naturaleza social del hombre. Y el hombre no es un ser no social por naturaleza, el hombre tiene un estado de naturaleza y tiene que hacer un pacto, un contrato social para entrar en sociedad. Ese pacto tiene diversos contenidos, y ese pacto en última instancia está orientado
justificar la diversidad religiosa. Es la idea de tolerancia y la idea de libertad religiosa, porque la integración y la inclusión social viene precisamente de la idea de tolerancia y de libertad religiosa, porque históricamente había que tolerar e integrar al que no tenía nuestra propia fe, no solamente en el ámbito de las diversas religiones, sino en el ámbito del cristianismo, con las guerras de religión. Había que integrar al diferente, al hugonote, al calvinista. Y al final, el gran principio, en la Paz de Westfalia, 1648, cuando ya emergen los estados modernos en todo el orbe conocido, que es el principio cuyo religio, es decir, hay tolerancia, hay libertad religiosa, eso sí, la de los reyes. Y es la idea fundamental que luego retoma Jelinek en su magnífico estudio sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nos explica que la idea de integración, que todas las libertades vienen de la idea de tolerancia y de la idea de libertad religiosa, y que todas las libertades, desde el derecho a la propiedad privada hasta cualquier otra que nosotros gozamos, precisamente están supeditadas a la libertad religiosa. Derecho de propiedad privada para evitar las expropiaciones al mal creyente, al otro creyente. Derecho y libertad y seguridad personal para evitar precisamente los arrestos por materia religiosa. Con lo cual, la integración, por eso la idea de tolerancia y la idea de integración hunden su raíz en la idea de la libertad religiosa, que se va transformando y llega hasta la realidad actual. Y eso sería básicamente la primera parte de mi intervención, que era básicamente que vieran, en primer lugar, cómo el Estado constitucional, como si hay una Unión Europea, es porque existe previamente el constitucionalismo, es capaz de germinar realidades y de germinar una realidad que no ha triunfado, que está triunfando, que es la Unión Europea, en contraste con otras uniones intergubernamentales que existieron y que no triunfaron porque estaban fundamentados en otros principios. Y que los principios de la Unión Europea, que son los principios de la Unión del constitucionalismo, es el principio de la tolerancia y la integración. Se construye la Unión Europea sobre la base de la integración. Porque ¿qué otra manera hay precisamente de construir una unidad política sobre la identidad de 27 identidades nacionales? Y el constitucionalismo, sus valores de la Unión Europea, están claros que los valores de la Unión Europea, ayer lo vieron en artículos, son los valores del constitucionalismo que a permitir una digresión, un excursus. Fíjense cómo la Unión Europea ha sido el actor en relaciones internacionales más beligerante en la guerra de Ucrania. Porque la Unión Europea encarna los valores del constitucionalismo. Y no se les olvide que el constitucionalismo siempre lucha contra el Estado absoluto. Lo derrota en ese tránsito del siglo XVIII al XIX, pero luego todos los enemigos del constitucionalismo son pervivencias del Estado absoluto. Porque una pervivencia del Estado absoluto son todos los totalitarismos. El fascismo es una pervivencia del Estado absoluto. El franquismo es otra pervivencia del Estado absoluto. El comunismo es otra pervivencia del Estado absoluto. Y qué decirle del régimen nazi, otra pervivencia. Y la pseudoconstitucionalización de democracias son precisamente otra pervivencia del Estado antiguo, de una unidad y no una integración. Ese es el discurso. Bueno, la segunda parte. Antes les ha hablado el anterior ponente de la importancia que tiene el plan de acción en materia de integración e inclusión. Es un plan del año 2021 al año 2026 que sienta una serie de bases y principios en la línea con el plan anterior del año 2016 en materia de integración e inclusión cultural y que establece una serie de políticas en materia de vivienda, en materia de trabajo, en materia de salud y sanidad, y sobre todo en materia de educación. Y aparece precisamente en ese plan, en las páginas 10 y 12, aparece algo muy importante, que es la necesidad de una educación cívica. Pero les leo y les contextualizo porque no aparece la educación cívica y ciudadana porque sí, aparece supeditada a un fin. Puesto que enseñan las escuelas valores de democracia y ciudadanía y desarrollan la capacidad para el pensamiento crítico, las escuelas son fundamentales para evitar que los jóvenes se sientan atraídos por ideologías, organizaciones y movimientos extremistas violentos. Es decir, el plan de acción no solamente es para la integración de los migrantes y de la población de origen migrante. El plan de acción en materia de educación cívica también es para los autóctonos, para precisamente evitar, como dice el dictamen del Comité Europeo precisamente sobre
sobre este plan de acción, pues adquirir una educación cívica sobre la democracia y la ciudadanía sienta las bases para una participación activa en la sociedad, a la par que previene que los jóvenes sean atraídos por ideologías extremistas. Su destinatario no solamente es la población migrante o de origen migrante, sino la población autóctona. Una educación cívica, una educación constitucional que formen los valores de la Unión. No hemos quedado que la Unión Europea solamente es una unión en valores, que lo que dentro para una nueva fase superior en la integración europea debe venir precisamente de nuevas generaciones de jóvenes que se formen en los valores europeos y en los valores de la solidaridad. Y yo creo que la mejor herramienta, como precisamente habla el plan de acción, es la inclusión que parcialmente se está haciendo con la LOMLOE de asignaturas que formen en educación cívica y en educación ciudadana y, por qué no, también en educación constitucional. Y es muy importante porque, más allá de que la educación constitucional sea la educación sobre la Constitución, es decir, solamente un derecho constitucional llevado a los niveles obligatorios de la educación, más allá de que la educación cívica sea diferente de la constitucional, porque no sería la educación sobre la Constitución, sino sobre los valores comunes de la convivencia, lo importante es que sepan es que el fundamento tanto de la educación cívica como de la educación constitucional, cuando se incorporaron por primera vez a los planes de estudios allá en 1812 en la Constitución de Cádiz y allá en 1919 en la Constitución de Weimar, su fundamento era precisamente la propagación de los valores y la defensa de esos valores, es decir, la defensa del orden constitucional. Había un artículo celebérrimo, el artículo 368 de la Constitución de Cádiz, que ordenaba que se estudiara la Constitución en los establecimientos de educación secundaria. Y precisamente para fomentar los valores de la ciudadanía, precisamente para que las personas llamadas a vivir en esos nuevos valores, que sustituían los del antiguo régimen, precisamente tuvieran una formación en esos valores. Y más interesante es incluso la emergencia por primera vez en una Constitución de la educación cívica que sucede en el artículo 45 de la Constitución de Weimar de 1919, una Constitución con un talento digno de mejor causa, porque como bien saben, aunque es posiblemente la Constitución mejor escrita, solamente sirvió para que Hitler llegara al poder. Pero es la primera donde aparece la educación cívica. Y aparece precisamente supeditada, relacionada con la aparición también por primera vez del derecho a la educación como derecho social de carácter prestacional. Es decir, los niños y niñas tienen el derecho a la escolarización. Pero atención, tienen el derecho de acceso a las enseñanzas regladas de la escolarización, pero unas enseñanzas regladas que no solamente van a enseñar las materias básicas, sino que además y fundamentalmente van a estar orientadas, ni más ni menos, que a una educación cívica, a una formación en valores. Es decir, se reconoce por primera vez el derecho a la educación de los alumnos y de las alumnas, que es el derecho de acceder al sistema educativo, pero de acceder al sistema educativo orientado sus enseñanzas a la formación y a la ética cívica, a la formación en valores. Y alguien me dirá, no sin razón, que hasta qué punto la Unión Europea y los Estados nacionales, que como bien saben, antes lo ha dicho el ponente, son los grandes agentes de la integración y la inclusión culturales, hasta qué punto es de recibo que los Estados nacionales fomenten la educación en valores. La gran pregunta, si somos una sociedad abierta, así por ejemplo lo es España, la Unión Europea, ¿hasta qué punto es legítimo que se enseñe en las escuelas los valores constitucionales? ¿Por qué se ha de enseñar los valores constitucionales? ¿Alguien podría oponerse? ¿No podría oponerse? En mi opinión, desde luego, no. Y las objeciones de conciencia no tendrían ningún sentido ni ninguna cabida. Pero esto nos lleva a otra pregunta de mayor calado. Aquí no sucedió, pero sucedió en Argelia con el Frente Islámico de Salvación. ¿Y si algún país quisiera precisamente abdicar de los principios del constitucionalismo, esos principios del artículo 2 de la democracia, de la dignidad? ¿Qué sucedería? ¿Hasta qué punto la democracia incluso podría validar que abdicáramos de nuestros valores? Bueno, yo creo que la solución está también en la educación. Es decir, hay que educar constitucionalmente al pueblo, hay que educar cívicamente a la ciudadanía, precisamente en esos valores de integración que son muy importantes para evitar, entre otras razones, básicamente, pues que efectivamente, como decía en la propuesta, haya extremismos, pero que los puede haber.
Y es muy importante que exista una educación para evitar esos extremismos y siempre con el seguro de la garantía de algo muy importante, que, como les decía antes, si alguien no está de acuerdo con los principios constitucionales, no se les olvide que tanto las constituciones nacionales tienen mecanismos de reforma constitucional, que lo único que establecen es la obligación de que su reforma se haga a través de sus mecanismos, e incluso los tratados constitutivos podrían, llegado el caso, denunciarse por los estados. Es decir, que hay una especie de cláusula de salvaguardia, es decir, en el fondo los valores constitucionales se enseñan, pero también se enseña algo que es propio del constitucionalismo y de nuestras democracias. Y es que si no te gustan los valores constitucionales, si no te gustan, llegado el caso, estos se podrían cambiar a través de los procedimientos que establece la Constitución. Bueno, pues ya con esto yo solamente quiero terminar haciendo un resumen también de esta segunda parte. Una herramienta fundamental para lograr la integración y la inclusión culturales y sociales es precisamente la educación cívica. La educación cívica, al menos en nuestro país, pero en la gran mayor parte de los estados de la Unión Europea, no ha adquirido el desarrollo que a mí me gustaría y que yo creo que tendría que tener en justicia. Hoy, como saben, gracias a la LOMLOE, la educación cívica como asignatura es una asignatura que afortunadamente no se ofrece como antiguamente el AL11 transversalmente, sino como asignatura reglada en los segundos ciclos, tanto de educación infantil como de educación secundaria. Y es una educación cívica, también constitucional, pero fundamentada en los valores. Y es muy importante la fundamentación en los valores en las clases para que los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea sientan esos valores, porque en última instancia la clave de bóveda de la construcción de la Unión Europea es valores, y que dentro de 50 años, a través de las políticas de integración cultural, de Erasmus+, de los programas de Erasmus Creativa, pero también a través de las políticas de integración cultural en esos valores. Es lo que en última instancia definirá al ciudadano europeo, compartir una serie de valores, una serie de derechos. E insisto, es lo único posible, por dos razones. Porque no integrar nos lleva nos retrotrae a políticas que hubo en Europa de no integración, que ya saben cómo acabaron, las políticas totalitarias. Es decir, no integrar lleva al otro. Ya lo hemos probado. Las sociedades en los años 20, hace un siglo, probaron otras fórmulas y llevaron al desastre. Y no integrar lleva al desastre. E integrar es la única manera de construir una Europa cuya clave de bóveda, como antes decía, es precisamente estos valores comunes compartidos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por la brillante intervención. Bueno, además de los valores, algo que nos une a Extremadura y a Murcia es el hacho, cuestión importante. Y luego, pues, dos ideas fundamentales, que el constitucionalismo ha sentado las bases para la construcción y la pervivencia de la Unión Europea, y la importancia de la educación cívica, que precisamente debatíamos anoche algunos de los pertenecientes a la organización del curso, la educación cívica y constitucional para fortalecer y mejorar lo que hemos construido, ¿no? Y que no se nos pierda por el camino. Como queda muy poco tiempo para el debate, porque tenemos hasta 1:30, si queréis ir levantando ya la mano, si tenéis alguna cuestión, 15 minutos, vale. Y luego damos paso a las preguntas online. Buenos días, me llamo Ignacio Fornaris y soy doctorando en Derecho. Y tengo 3 preguntas para la doctora Alexandra Castro. La primera es que hemos estado viendo todos estos días el artículo 2 del TUE, que habla sobre valores como la dignidad humana, igualdad, derechos humanos, y nos encontramos en varios Estados miembros, especialmente en Italia, donde se está criminalizando ONGs, se está prohibiendo salir al mar a salvar a gente. Entonces, teniendo en cuenta estos valores y que el mar Mediterráneo es el canal migratorio más letal que ahora tenemos en el mundo, ¿no se podría aplicar desde la Comisión algún tipo de procedimiento sancionador? Obviamente no va a ser una expulsión, pero sí algo que coarte este tipo de prácticas. La segunda pregunta es sobre, pues estos procedimientos que están sancionando a Polonia y a Hungría. Si cree usted que está reduciendo el poder político que tiene el Grupo Visegrado, o estos siguen pudiendo mantener el bloqueo que están haciendo siempre en las políticas. Y la tercera pregunta iría sobre una posible integración de Ucrania, Georgia, Moldavia, que se comparten bastantes valores con este grupo de Visegrado. Si cree usted que podría afectar a las votaciones en esta materia
pues, que son medidas más progresistas y que probablemente pues, pongan algún tipo de inconveniente. Gracias. Si queréis si hay alguna pregunta más que conteste. Porque otra pregunta más Vale. y ahora vamos de dos en dos como antes, ¿vale? Para la profesora Castro, en relación con los acuerdos de readmisión, yo creo que el problema no es tanto celebrar un acuerdo, sino cómo se hace. No se hace por el procedimiento previsto en el tratado, sino que se hacen acuerdos informales, los llamados arreglos, sendas de movilidad, declaraciones conjuntas, y eso tiene implicaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el reglamento para los visados, se permite facilitar el visado a cambio de que un país participe, sea activo en esa readmisión de nacionales, pero no pone nada, no se valora que sea respetuoso con los derechos fundamentales de los expulsados. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para fomentar una readmisión responsable? Que es evidente que la inmigración irregular debe ser abordada de alguna forma y tradicionalmente se ha favorecido más la eficacia en la readmisión que la defensa de los derechos de las personas expulsadas. Entonces, ¿cuál es su valoración sobre hacer frente a la readmisión? Perdón. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por las preguntas, muy diversas. Primero, de qué hacer con Italia, y yo creo que digamos, los diplomáticos podrían darnos una mejor respuesta a esto. Desde un punto de vista jurídico, claro, podríamos decir que le cabría una responsabilidad, no solamente a la luz del Tratado de la Unión Europea, sino también a la luz de los tratados en materia de derechos humanos, de la Convención Europea de Derechos Humanos, habría una responsabilidad clara. Y ha habido fallos contra Italia, contra Grecia, contra España, por lo que sucede con el tratamiento de migrantes en fronteras. Pero políticamente, estratégicamente hablando, no sé si sería la mejor estrategia para los demás países de la Unión Europea, porque finalmente sigue siendo uno de los pasos más transitados de acceso a la Unión Europea. Entonces, sobre todo con estas políticas italianas cada vez más ultranacionalistas, con el poder que está en este momento, en la tendencia política que está en este momento en poder en Italia, el hecho de decir vamos a sancionar a Italia simplemente serviría de pólvora para seguir diciendo es culpa de la Unión Europea, lo que ya se dice en Italia. La Unión Europea no nos ayuda lo suficiente para controlar la migración. Entonces, no creo que sea el camino desde el punto de vista, si bien lo considero que podría ser viable, no creo que ese sea la solución para que dé una solución al inconveniente. Creo por el contrario que más que llegar a sancionarlo, habría que trabajar justamente en la reconstrucción de este pacto, de tal manera que ponga igual énfasis en otras estrategias diferentes a la represión migratoria, y que de esta manera, y que también sea más fehaciente a la hora de recordar las obligaciones de los estados en materia de asilo y derechos humanos, que creo yo en ocasiones hace falta porque se queda enfocada en ese eje de control. Frente al tema de los bloqueos, de los países que bloquean, justamente por eso digamos, ya se habla de lo difícil que es ya tener tanto tiempo desde el 2020 intentando hacer pasar esta agenda migratoria, y se dice desde el 2020, pero recordemos que esta crisis viene desde el 2015 con la llegada de sirios a la Unión Europea, y de cómo desde ese momento es que nos terminamos de darnos cuenta que el sistema estaba en quiebre, que este sistema de Dublín 1 y Dublín 2 y este sistema de reparto que pone la carga en los países que reciben más migrantes, no resulta proporcional ni adecuado para los demás territorios. Y este bloqueo no es algo nuevo, o sea, si bien es un bloqueo al proyecto en sí, es una postura que ha sido constante de estos países, por parte de estos países a lo largo de más de estos 7 años que llevamos en esto. Entonces, sí es una postura real que quizás digamos, en lo que resulte de estos procesos sancionatorios de estos países, podría eventualmente llegar a que superáramos este bloqueo que existe. Pero no podría tener una respuesta al respecto. Sabemos que con la presidencia de España quieren lograr que se apruebe finalmente este pacto, pero ese sigue siendo el punto en el que no logran ponerse de acuerdo los estados.
Y si a mí me preguntan, pues quizás sería bueno que dentro del proceso sancionatorio se recordara esas obligaciones, pero estamos negociando por lo bajo, ¿cierto? Si ya vamos en dar dinero para no recibirlos, pues en la negociación está yendo, no buscando maximizar la protección de los derechos o no buscando recoger esos principios humanistas que entendemos que fundamentan a la Unión Europea, sino por el contrario, cómo convencemos al otro para que acepte de alguna manera recibir a estos migrantes que terminan inundando las costas de los demás países. Después hay una reflexión alrededor de lo que sucede con Ucrania y si esto podría llevar a una posición diferente. Miren, paradójicamente, cuando se habla de crisis migratoria o cuando se habla de inmigración en la Unión Europea, no se pone el tema de Ucrania en el mismo saco. Y esto porque siempre se habla de Ucrania como un acto de solidaridad porque están en guerra y lo demás es inmigración. Entonces, es bastante, y es algo que he visto frecuentemente en varios espacios donde se interviene a discutir el tema de la agenda migratoria europea, y el tema de Ucrania siempre es como una excepción a esa política, y lo es la forma como se está abordando, de allí que se apliquen mecanismos excepcionales. Entonces, yo creo que la Ucrania sí, en todo caso, sí ha servido, si me lo permiten, para algo muy interesante, y es para darnos cuenta que cuando los migrantes les permites, por ejemplo, elegir en el país de la Unión Europea donde quieren estar, no como sucede hoy en día con el reparto en materia de asilo, circulan más fácilmente, van y vienen. Hay personas que han venido desde Ucrania y que tienen que regresar a sus casas y vuelven y vienen, y son percibidos de otra manera. Como al final la migración tiene que ver mucho con la percepción social, como al migrante hemos adoptado esta idea de por solidaridad tenemos que recibirlos, nadie ha salido a decir, pero el choque cultural y el idioma y la religión, porque no lo hemos percibido, así no se ha vendido esa idea. Entonces ahí también nos ha mostrado cómo, digamos, el miedo que genera la inmigración y los migrantes está muy ligado también por percepciones, y cómo se ha percibido de manera, se ha puesto mucho énfasis en las necesidades de protección de los ucranianos, que pueden ser iguales a las necesidades de protección de otros inmigrantes que están huyendo de situaciones de conflicto de las que no vamos a empezar a hablar acá. Entonces, sí, como se ha construido desde la empatía, ha generado mejor recepción por parte de la ciudadanía. Ha habido casos puntuales en Alemania y, por ejemplo, frente al acceso a la vivienda, han existido circunstancias que se ha hablado de problemas de integración, pero por lo demás ha pasado muy bien. Y eso tiene que ver mucho con la forma como se ha presentado esta situación. Frente a los acuerdos de readmisión, bueno, de eso podríamos hablar largo y tendido. Primero, desde un punto de vista de derecho internacional, podríamos decir que en mi criterio, son acuerdos que muchas veces no cumplirían, tendrían que ser tramitados no por medio de acuerdos simples y canjes de notas, sino que deberían ser verdaderos tratados internacionales, ya que ahí está por medio circunstancias de vulneración y derechos humanos, que finalmente en muchas ocasiones tienen la limitación de necesitar concluirse un tratado internacional. Entonces, primero, desde ese punto de vista, creería yo que deberían tramitarse por medio de un tratado internacional que entonces tuviera un control de constitucionalidad en el derecho interno de los estados, porque finalmente son acuerdos que se incluyen, como bien tú lo señalas, cláusulas en acuerdos de cooperación, en acuerdos de lucha contra el narcotráfico, pero que tienen un impacto sobre los derechos humanos de las personas. Entonces, si no hay un control democrático a esos acuerdos, es lo que hace que puedan ser, que en ocasiones pues sean difíciles, que en ocasiones los estados incluso se comprometan, y eso es algo que he visto de primera mano trabajando allí. Los estados se comprometen en esos convenios de readmisión, en ocasiones ni siquiera entienden qué significa y lo que esto conlleva. Simplemente lo hacen porque son cláusulas de readmisión que se incluyen en otros tratados, como no sé si ustedes, bueno, en Colombia decimos el mico en la ley, un último artículo que dice cooperaremos para la paz, la armonía, la educación, y readmitiremos a los migrantes. Entonces, como muchas veces no se termina de negociar de la manera que debería hacerse como un tratado internacional, formalidad, pues eso hace que estén desprovistos de un control democrático, primero, y segundo, que tengan problemas en su implementación y para los derechos humanos de quienes están inmersos allí. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas online. Sí, vamos llegando más, pero no vamos a tener tiempo para todas, así que voy a seleccionar un par de ellas el tiempo que tenemos no es mucho. Una pregunta para el profesor Francisco García Costa sobre educación cívica.
y pregunta sobre qué se vertebraría esa educación que propone la Unión Europea. Piensa que esa es una enseñanza constitucionalista, sino qué diferencia tendría a la asignatura actual del currículo español, valores cívicos y sociales, y añade que piensa que hay una gran diferencia en estas dos educaciones, pero es cómo se enseñe y qué se enseñe y cuál es, en su caso, la diferencia. En este caso, también Lucía Ruiz García hace una pregunta sobre migraciones. Dice, ¿se podría hablar de una política migratoria común de la Unión Europea o se da mayormente la divergencia de diferentes políticas y acciones que dificultan la toma de acción? Si es así, ¿cómo se podría llegar a establecer políticas migratorias comunes que sean aceptadas y cumplidas por todos? Yo creo que con estas dos preguntas ya Sí. es suficiente y tenemos 3 minutos 17 para contestarles. Muchas gracias por la interesante pregunta. Si no la he entendido mal, yo diferencio conceptualmente la educación constitucional como aquella educación que versa única y exclusivamente sobre la Constitución, mientras que la educación cívica sería aquella asignatura más amplia que versa sobre contenidos ajenos a la Constitución, sobre la vida en común, pero también puede incluir la parte de la Constitución. La diferencia está básicamente en que la educación constitucional, en la configuración que yo hago, es más difícil objetar a ella. Y ahora paso a la segunda cuestión. El problema de la educación cívica constitucional es que es disponible por el legislador. Entonces, en la actual legislación orgánica, en la LOE, hay efectivamente esa asignatura. Pero es que en la anterior legislación, en la LOE, no existía esa asignatura. Existía esa asignatura como optativa frente a la de religión y como materia transversal. El problema es que en España hemos tenido más de una década donde no existía una educación en valores como asignatura reglada, porque es disponible para el legislador. Entonces, yo considero que existiría una obligatoriedad de tanto una como otra educación desde la Constitución. Y en cualquier caso, si no existiera esa obligatoriedad, porque también es difícil deducirla, lo que sí es que el legislador tiene que tener una educación en valores constitucionales y en valores de la Unión Europea. Y lo que no puede suceder es que venga otro legislador y se cargue, hablando mal y pronto, esa asignatura y la vuelva a poner como optativa religión, como transversal. Eso es básicamente la orientación de mi charla. Muchas gracias. Tengo un minuto. No, pero no es culpa de ustedes. Solamente decir que sí, existe un marco común de política en materia de migración y asilo, pero los estados parte continúan teniendo un poder discrecional sobre puntualmente el ingreso y las salidas de la frontera y sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, la política europea se encarga de vigilar las fronteras exteriores, se encarga de determinar, por ejemplo, una política común en temas de visado, crea, lo sabemos, un espacio de libertad de circulación interior, pero los estados guardan todavía como parte de un reducto muy importante de su soberanía esa facultad discrecional de decir una persona que llegue a su frontera le voy a permitir o no el ingreso, voy a decidir sobre la salida y la permanencia, voy a conceder permisos para que permanezcan estas personas en el territorio, siempre y cuando respeten ese marco normativo que existe. Muchas gracias a ustedes. Sí. Sí, simplemente hago llegar la pregunta, creo que la respuesta es bastante obvia, pero también toca un tema importante que nos hace llegar Eric de Gamboa Saavedra con respecto al tema de la migración y el tratamiento de las mismas en los medios de comunicación y se pregunta si se puede exigir algo mayor a los medios de comunicación o a algunos por su manejo mediático y peligrosista de la condición de migración. Y pregunta cómo. Por supuesto, no tenemos tiempo para contestarla, pero creo que la pregunta, la respuesta sería obvia, como que los medios de comunicación efectivamente tendrían que implicarse un poquito más en el tratamiento de la migración. Mismas también deberían ser sancionados, creo yo, tienen que ser sancionados cuando la información que difunden es abiertamente xenófoba, mentirosa, debería haber un poco más de control allí, sí, sin duda. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos y cerramos ya este panel para proceder al siguiente, ¿vale? Entonces.